Qué bueno verles, saludarles. Y antes de pasar a la palabra, vamos a orar, ¿ya? Para que Él nos hable. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por todo este tiempo que hemos tenido de cena contigo, Señor, de poder sentarnos a tu mesa, poder compartir esos alimentos que tú dejaste para recordarte. También el tiempo que hemos tenido de poder cantar con entendimiento, Señor, y saber cuánto has hecho por nosotros. Y ahora nos disponemos, Señor, nuestro corazón para aprender de ti, para escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos que nos instruyas, Señor, que nos corrijas, que nos hables, porque sabemos que vivimos un tiempo difícil en donde nuestra misma carne, Señor, quiere, Señor, hacer las cosas a su manera. Ayúdanos, Señor, y háblanos en esta mañana. Te lo rogamos todo a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a seguir con la serie que estamos viendo. Ya esta es nuestra semana número 12 de la serie Finanzas Sanas. Bueno, ya nuestro pastor al comienzo nos explicaba que estas enseñanzas no son los tips para nosotros tener la solución a nuestros problemas financieros, tampoco son tips para nosotros enriquecernos, sino que nos lleva a administrar bíblicamente los bienes que el Señor nos da. Yo creo que la mayoría de este lugar hemos sido confrontados por su palabra al ver que estábamos administrando todo lo que Él nos daba a la manera nuestra, a lo que nosotros pensábamos que estaba bien. Bueno, vimos el principio de la mayordomía, ¿cierto?, entregado por nuestra pastora, y en ese momento primero aprendimos lo que era un principio. Muchas veces escuchamos de distintos pastores vamos a hablar del principio tanto, del principio tanto. Y para ver si usted lo quiere anotar ahí, el principio es un estatuto, una regla, o son normas que no pueden ser cambiadas. O sea, cuando alguien habla de un principio acá, eso quiere decir. Vimos a través de nuestro pastor también el principio del ahorro. La semana pasada nuestro hermano Eduardo claramente nos enseñaba lo que era la codicia, el tema de la codicia versus el contentamiento. Vimos cuáles eran los síntomas de la codicia. Y al final yo creo que todos entendimos cuál era la solución. ¿Se acuerdan cuál era la solución? La que el Señor nos daba en ese momento. Yo se las voy a recordar. La solución a la codicia era conocer más a Dios. Eso, mis hermanos, nos llevará a entender que no solo la codicia es idolatría, sino que nos llevará a tener unas finanzas sanas. Hay tres factores, hermanos, que hacen perder lo que Dios tiene para nosotros. Uno, la codicia. Eso ya bastante nos enseñó el Señor a través de nuestro hermano Drago, detalladamente, que era la codicia. Aquí yo noté que es un veneno letal que puede estar minando nuestras finanzas. El otro factor que hace perder lo que Dios tiene para nosotros son las deudas. Mis hermanos, no debemos tener deudas. Si tenemos alguna deuda, tiene que ser de amor. Pagar todo lo que debemos, no solo en el tema del dinero. En Romanos 13:8 dice lo siguiente. Vamos a ver muchos versículos, hermanos. Si usted es rápido, les recomiendo que ahí tome su Biblia y vamos a ver muchos versículos. En Romanos 13:8, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Hermanos, debemos seguir nosotros como cristianos todo el consejo de su palabra. Hacer lo que Dios nos pide. Y no solamente hacer lo que nos conviene. Muchas veces buscamos hacer lo que nos conviene, pero el Señor a través de su palabra nos habla y nosotros tenemos que atender todo el consejo de su palabra. En Lucas 11:42
Dice Lucas 11:42, mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Dios le dice a los fariseos que se preocupan de algunas cosas, de ciertas cosas, pero despreocupan lo más importante. Les dice, es cierto que ustedes diezman, pero pasan por alto las cosas más importantes, que es la justicia y el amor de Dios. Hermanos, sin duda aquí hay hermanos, hay muchos hermanos que honran a Dios, que honran a su familia, a sus padres, a sus madres, pero aún así tienen finanzas que están despreocupadas, no tienen finanzas sanas. Y el tercer factor, vimos, ¿cierto?, la codicia, las deudas, y el tercer factor que mina nuestra finanza, y esto va a tener relación con el tema que vamos a ver el día de hoy. Vemos que fue la codicia, las deudas, es la negligencia. Si usted ahí siempre toma apuntes, el tema es diligente o negligente. Ese es el tema para hoy. Y lo invito a que busque Proverbios 10:4. Ahí vamos a ver nuestro texto el día de hoy. Proverbios 10:4. Dice su palabra: la mano negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. Lo voy a leer de nuevo para que. La mano negligente empobrece, mas la mano diligente enriquece. Muchos podrán decir, "Ay, ahora sí me gustó el tema. Ahora sí, esto, bien, hermano Fernando, ahora sí. Al fin podremos ser ricos." Pero vamos a ver al final de toda esta enseñanza a qué se refiere este versículo. Y antes de continuar, vamos a ver los significados de estas dos palabras del tema de hoy. Diligente, hay una definición que dice cuidadoso, quien obra con atención, que es activo. Y el negligente, descuidado, quien no se aplica como debiera, flojera o flojo. Es como todo lo contrario a diligente. Ahora, una definición más profunda, esta palabra diligente que sale en Proverbios, en el hebreo, tiene una definición que a lo mejor nosotros vamos a decir, ¿pero por qué dice eso? Significa cortar o afilar. El significado original de diligencia es cortar o afilar. Luego derivó la siguiente definición, que es decidir o determinar. Y lo más probable que se llegó a esta palabra se debió a que al cortar y al afilar, las cosas ya no pueden volver a su estado original. Ya hemos tomado una decisión de cortar algo o de afilar. Por ejemplo, los maestros cuando están con su tabla ahí o una madera, dicen, ya vamos a cortar una madera de 50, la vamos a cortar en 40. Y miden ahí, ¿cierto? Y se equivocan y a lo mejor marcan en 30. Y al cortar en 30, ¿qué pueden hacer ya? No pueden volver a los 40. Queda la madera en 30. Se tomó una determinación y se cortó a esa dimensión. Entonces esta palabra quiere decir que ser diligente o la diligencia es tomar decisiones. Pero para nosotros como cristianos, tomar buenas decisiones. Que analizamos situaciones. Primero vemos y pensamos, analizamos y luego actuamos. Y ahora la palabra negligente en estos versículos
en este versículo que hemos leído, quiere decir engaño, deshonestidad y falta de integridad. Por lo tanto, un hombre negligente es un hombre deshonesto. Como diríamos a lo mejor acá, este promete, pero no cumple. Ahora, ¿en qué debemos ser diligentes? Yo lo voy a invitar a que busque Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver en qué debemos ser diligentes. Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el verso 3 en adelante. Dice así su palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, y aquí clarifica un poco, dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar, al conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, de lo que leímos, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, en el versículo 3 y 4, nos muestra cómo Dios nos ha dado todo para que podamos desarrollar los versículos que siguen posteriormente. Lo que Dios nos pide, hermanos. Nos dice que Dios ya hizo su parte. ¿Qué parte hizo el Señor? Ya lo sabemos, ¿cierto? Hoy día lo recordábamos. ¿Qué hizo el Señor? Envió a su único Hijo para que muriera en una cruz. Y nosotros, al creer y tener fe de lo que Dios hizo, ahora debemos ser diligentes y desarrollar una vida espiritual. Y esta vida espiritual tiene las características que leíamos desde el versículo 5 en adelante. Y por eso dice que nosotros debemos añadir a nuestra fe. Nosotros ya creímos, ¿cierto? Todos los que estamos aquí ya creemos lo que Dios hizo, ¿cierto? La obra redentora del Señor. Que somos salvos por gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Un regalo inmerecido. No merecíamos este regalo tan hermoso. ¿Cierto que somos salvos por gracia? Por medio de la fe.
Como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces ya tenemos fe. Ahora nosotros, y su palabra nos dice que debemos a esa fe añadir cualidades. Nosotros, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Sí notaron que el versículo 5 dice que el responsable en añadir estas cosas, ahí dice, ¿quiénes son? Nosotros. O sea, no vienen con nosotros. Nosotros debemos añadir, no Dios. Dios nos va a añadir virtud, conocimiento, paciencia, dominio propio. No lo va a añadir. El versículo dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto añadid a vuestra virtud fe. La palabra poniendo en el original quiere decir, pongan de su parte, hagan su parte. Ahora les toca a ustedes. Poniendo quiere decir, hagan su parte. Dios ya cumplió su parte, dio a su Hijo como lo vimos, con ello nos dio grandes, el versículo 4 dice, grandes y preciosas promesas. Ahora nosotros debemos hacer nuestra parte, de forma diligente, dice ahí, de forma rápida. Que nos decidamos a vivir para Dios. Es una decisión, como en la palabra original, decidirnos de hacer las cosas como Dios quiere. Porque todas estas cosas, virtud, ya lo vimos, ¿cierto? Todo, no vendrán por sí solas. Nosotros debemos ser diligentes y trabajar estas cualidades. Y que sin duda estas cualidades muestran la evidencia de nuestra fe. Las acciones, hermanos, muestran nuestra verdadera fe. ¿Quién ve su fe? Nadie puede ver nuestra fe, hermanos. Usted dice, yo tengo mucha fe. Usted me puede, yo le puedo decir, yo tengo mucha fe, pero usted ve mi fe. El porte de mi fe no lo puede ver. Pero a través de mis acciones, usted va a ver mi fe. Como cuando Jesús le explica a Nicodemo, ¿cierto? En Juan capítulo 3, Jesús le empieza a explicar a Nicodemo del nuevo nacimiento. A Nicodemo, ¿cierto? Y en el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Con nuestros ojos no vamos a ver cómo Dios trabaja en nuestra vida. No lo vamos a ver. No vamos a ver cómo con nuestros ojos, no. Es imposible. Por eso Jesús le explicaba que el viento nosotros tampoco lo podemos ver. ¿Usted ve el viento? No lo vemos. No sabemos de dónde viene, no sabemos, pasó aquí el viento y a dónde fue, ni idea. Pero sí vemos la acción que realiza el viento. ¿En dónde? En los árboles, hermano. A veces la cortina se empieza a mover y a veces emite ruido en los árboles. ¿Y qué vemos nosotros ahí? El ruido, ¿cierto? Y ahí vemos que hay viento. Así también nosotros, a través de nuestras acciones, mostraremos la obra de Dios en nuestra vida. Pero, como leíamos, estas acciones no vendrán de parte de Dios. No vienen de Dios. Debemos nosotros trabajar en ellas. No podemos orar, arrodillarnos donde tenemos nuestro lugar en casa, arrodillarnos y decir, Señor, dame virtud. Señor, dame conocimiento. No, eso sería un error, hermanos. Porque estas cosas no vienen con nosotros. Pero si somos diligentes y podemos trabajar en ellas, estarán en nosotros. Ahora, para desarrollar estos versículos, ¿qué es virtud? ¿Qué es virtud? Ya la versión de la Nueva Traducción que les leí
daba luces de qué es lo que era una virtud. Pero para entenderlo mejor, dice que la palabra griega de virtud es la palabra arete, que quiere decir excelencia. Habla de una excelencia moral. También podremos decir una calidad moral. Un valor para hacer las cosas. Ahora, ¿qué acciones demuestran mi calidad moral? Nuestra integridad. En nuestro trabajo ser trabajadores. Si nos dicen algo, hacerlo. No haciéndolo, oh, ya, de nuevo me mandaron a mí. De nuevo yo. Hermanos, si el Señor nos manda a un lugar a trabajar, tenemos que hacerlo como para el Señor. Y si el jefe confía en usted en hacer las cosas, dele la gloria a Dios, hermano. En ser honrados. Eso demuestra nuestra excelencia moral. Ahora, ¿qué es conocimiento? Vimos ya virtud, que es excelencia moral. ¿Qué es conocimiento? La palabra griega que define conocimiento en este versículo es la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento. O sea, ninguna diferencia. Significa lo mismo. Pero esta palabra, Pedro, la liga a una palabra que es sabiduría. O sea, vienen juntas el conocimiento con la sabiduría. Conocer y saber todas las cosas divinas y humanas. No solamente preocuparnos de conocer de la geografía, de lo que nos enseñan a los que estudian, sino que interiorizarnos y buscar de las cosas divinas, estudiar su palabra. Ahora, la sabiduría nos ayuda a entender lo que sabemos. Al conocer su palabra, nos da algo muy importante, que es el discernimiento. A veces pensamos que el discernimiento es algo que vamos a recibir por medio del Señor, y me reveló esto. No, el discernimiento es a través del conocer su palabra. Y ahí vamos a entender todas las cosas. Porque si el cristiano conoce más a Cristo, ¿qué va a pasar con un cristiano que conoce más a Cristo? ¿Será un mejor cristiano? El cristiano que conozca más su palabra, el que estudia la palabra del Señor, ese cristiano tendrá conocimiento en la voluntad de Dios. La falta de conocimiento, hermanos, para nosotros como cristianos es algo muy trágico. Hermanos, si no tenemos diligencia y si no buscamos de estudiar su palabra, para nosotros es muy trágico, hermanos. Ay, que yo la leo y a veces ahí estudiemos, hermanos, su palabra. Dice Oseas 4:6. Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido. O sea, exterminó un pueblo. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, los que estaban a cargo de enseñar no estaban ni siquiera estudiando para enseñar. Yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Es trágico? ¿O usted lo considera, es la palabra? No, a mí no me viene. Hermanos, esto es para nosotros. Seremos destruidos. Dios se va a olvidar de nuestros hijos. Pero tenemos que ser diligentes en tener el conocimiento y en la sabiduría de Dios. ¿Qué es dominio propio? Vamos ahora a la otra palabra. Dominio propio. La palabra enkatreia. Esa es la palabra en griego, que quiere decir templanza. Y esa palabra la encontramos
en los frutos del Espíritu, ¿cierto? En donde Pablo, en la carta a los Gálatas, nombra esta palabra. Ahora, ¿qué significa ya en forma práctica lo que es la templanza? Es decir, algo que nos domina. Es ejercer la voluntad y la convicción sobre las emociones. Es dominar lo que hablamos, dominar lo que pensamos, que nuestra boca no hable cualquier cosa, que nuestra mente no piense cualquier cosa. Dominio propio, dominar lo que a lo mejor buscamos y esta carne desea, dominarlo. Ese es el dominio propio. Y ahora en las finanzas, que estamos viendo estos temas de finanzas sanas, ejercer nuestro dominio propio en el consumismo. La televisión y donde vamos, hermano, los letreros, cuando venimos bajando, hay unos tremendos letreros, hermano, de ofertas increíbles. Sobre todo en este tiempo, hermanos, que ya está terminado, estamos a mitad de verano, 50%, y si lleva el otro 70%. Y a veces ese dominio propio que tenemos, no lo tenemos, hermano, y caemos en el consumismo. Pero el dominio propio nos lleva a dominar este deseo de querer estas cosas que a veces ni siquiera nos hacen falta. Como explicaba el pastor en unas prédicas, y hacía, no sé, unas 5 preguntas, y la primera, ¿te sirve? O sea, ¿lo quieres ahora? ¿Tienes el dinero? Y hacía varias preguntas, y al final la conclusión era, no lo necesito, hermano. Esa es la palabra dominio propio, templanza, poder dominar lo que deseamos. ¿Qué es la paciencia? La paciencia en el original es la palabra hupomono, que quiere decir poner bajo o permanecer bajo. Y la idea que Pedro quiere mostrar acá es que la paciencia quiere decir permanecer firmes bajo presiones, bajo presión, a situaciones complejas, a situaciones de aflicción, a situaciones de pena, a las situaciones que a veces nos hacen caer. A eso quiere decir paciencia, que estemos ahí, poner bajo o estar bajo presión. Pero al vivir esta paciencia y al vivir estos episodios que a veces son conflictivos, vamos a desarrollar mucha más paciencia. Como Santiago lo dice en el capítulo 1, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En diversas pruebas. O sea, pruebas de todo tipo. De todo tipo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es la piedad? Vamos a ir ahora a la piedad. En el original es la palabra eusebeia y su significado es muy importante, hermanos. Es muy importante. Porque esta palabra piedad quiere decir devoción y respeto a Dios. O sea, es una reverencia, es un temor ante la majestad de nuestro Dios, ante su gran poder. Esa es la piedad. La piedad nos lleva a buscar de Dios. Y al buscar de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a amar más a Dios. La piedad nos lleva a poner a Dios en el lugar que corresponde, hermanos. ¿En qué lugar debe estar nuestro Dios? ¿En qué lugar debe estar en nuestro corazón? Yo creo que si le preguntamos a los niños de allá que están, ellos nos responderían y tendrían clarita la película. ¿Dónde debe estar nuestro Dios? Y yo creo que si a usted le pregunto, también usted me va a decir, en el primer lugar. Sí, ahí está mi Señor.
Pero nosotros a veces mostramos y nuestras acciones muestran que Dios no está en primer lugar. Porque hay más devoción, ¿sabe para quién? Para mis hijos. Oh, mi hijo, lo amo. Sí, tenemos que amar a nuestro Dios, a nuestros hijos. Tenemos más devoción por el trabajo. Tenemos más devoción por nuestro equipo de fútbol. Ahí cuando llega la hora del partido me pongo mi camiseta y estoy antes, voy a comprar algo para servirme, para ver a mi equipo de toda mi vida. Y ahí nos ponemos con pasión frente al televisor. Hay mucha devoción a veces por la política. No, es que van a cambiar estas cosas. No, es que tenemos que seguir este gobierno. Y así, pues, hermanos, tenemos una pasión, tenemos devoción. ¿Para qué decir del dinero, hermanos? A veces el dinero es nuestra devoción, es nuestro Dios. Pero la piedad es una actitud que cada cristiano debe tener para con Dios. La piedad nos lleva a inclinarnos ante el Señor. Como cuando Job perdió todo. Perdió todo, hermano. Familia, casa. Pero ¿cuál fue su actitud? De piedad. Se arrodilló y con su cabeza, con su cara postrada en el suelo, adoró a Dios. Y a veces a nosotros nos pasa algo, no voy mal, iglesia. No voy mal. El Señor se olvidó de mí. La palabra piedad, que quiere decir reverencia ante Dios, nos inclina ante Él. Y esta palabra va de la mano con el amor al prójimo. O sea, la piedad tiene dos direcciones: inclinarnos y devoción hasta nuestro Dios, y también nos lleva a la misericordia y a la compasión por el prójimo. ¿Qué es el afecto fraternal? La otra palabra que nosotros debemos añadir a nuestro carácter. En el original la palabra afecto fraternal es la palabra Filadelfia. Ya vimos en nuestra enseñanza que tuvimos de las 7 iglesias del Apocalipsis, vimos esta iglesia que quiere decir amor fraternal, amor y afecto entre los hermanos. Esto nos lleva, hermanos, el afecto fraternal a una convivencia sana con los demás. Como decía mi hermano Carlos, una preocupación. Mi hermano ya no ha venido ¿cuántas semanas? Ahí le mando un mensaje: hermano, ¿cómo estás? Este hermano no vino. Quizá dónde anda, quizás para dónde se fue. No hay afecto fraternal, hermanos. Esto nos lleva también a compartir nuestros bienes con los que están en necesidad. El afecto fraternal evita dañar la armonía entre nosotros y la paz entre nosotros. El afecto fraternal se demuestra en acciones prácticas. Como decía mi hermano, eso es tan práctico, hermanos. ¿Y cuánto tiempo va a perder de todas sus 24 horas que tiene el mandar un mensaje? Nada. El afecto fraternal tiene que ver con el más grande mandamiento que el Señor Jesús nos dejó aquí en la tierra. En Mateo 22:36 dice, si quiere lo busca, Mateo 22:36. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto del afecto fraternal tiene mucho que ver con esto de amar al prójimo. Si a veces no nos miramos aquí, hermanos, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Porque amarnos entre nosotros es fácil. Porque venimos con la misma idea de juntarnos,
de abrazarnos, de contarnos cómo nos ha ido, de juntarnos para alabar a Dios, pero con el prójimo, y ya la palabra nos enseña quién es nuestro prójimo, el que a lo mejor nos hace daño, el que nos insulta, el que quiere vernos mal. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que podamos desarrollar todas estas acciones. Y por último, ¿qué es el amor? El amor. Pedro acá no nos está hablando de ese amor filial, que es el amor de amistad, ¿cierto?, que podemos tener entre nosotros. No está hablando de ese amor. Tampoco está hablando del amor eros, que es el amor físico, que ese amor es en base al matrimonio. Sino que la palabra amor que ocupa Pedro en este pasaje es la palabra ágape. Y esta palabra significa afecto, benevolencia. Amar en el sentido social y moral. Es decir, amar a todos con el amor con que Dios nos amó. Amar a todos con el amor que Dios nos amó a nosotros. Ahora, ¿cómo Dios nos amó a nosotros? Esta palabra la encontramos en Juan 3:16. Ahí vemos el amor de Dios a nosotros, y por lo tanto ese amor que ahora está en nosotros, debemos aplicarlo para los demás. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó, ágape, Dios al mundo. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor ágape. Dar lo que más amaba. Dar lo que más quería. Habían estado por una eternidad, pero Él lo entregó por amor a mí y por amor a usted. Y ese amor ahora nosotros debemos trabajarlo para los demás. Qué desafío, hermanos. Ahora usted se preguntará, ya vimos el desarrollo de estas cualidades, ¿cierto? De esto que es el carácter que debemos tener. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver con las finanzas? ¿Cierto? Y como lo vimos en el primer tema de esto de finanzas sanas, el pastor decía, muchos de acá sacamos de la ecuación el tema de las finanzas. Lo dejamos como, no, en las finanzas eso es un tema aparte, yo lo veo, yo me las arreglo, yo hago como quiera. Pero eso, hermano, es un error. Ya que vemos a un verdadero cristiano, a un verdadero creyente, lo vemos a través de cómo administra sus finanzas. Por eso Pedro en el versículo 5 dice que con diligencia debemos añadir todas estas cosas. Porque a la verdad no las tenemos, hermanos. No tenemos estas cosas. Venimos con una condición contraria a estas cosas. En nuestro corazón, antes de conocer a Dios, había avaricia. Estaba yo primero. Yo me desarrollo. Yo hago esto. No teníamos todas estas cualidades. Por eso debemos añadir a nuestra vida estas cosas. Ahora, la excelencia moral, ¿en qué nos ayuda? Es que de una forma honesta obtengamos nuestros recursos. El conocimiento y la sabiduría nos ayuda a saber en qué gastar lo que Dios nos da. El dominio propio, la templanza, nos lleva a no ser seducidos por las cosas materiales y así malgastar lo que Dios nos da. La paciencia, para que en la escasez, en la aflicción económica tengamos paz y sepamos depender del Señor. Piedad, para tener un corazón rendido a Dios, poner nuestras ganancias al Señor y que el dinero no ocupa ningún lugar
Ninguno en nuestro corazón. No, es que ahí también, no hay ningún lugar para el dinero en nuestro corazón. Afecto fraternal, para entender que mis bienes que tengo no son para mi deleite, sino que son para compartir con aquellos que están en necesidad. Y el amor nos da la capacidad de amar de tal manera de no considerar lo mío propio, sino que por amor doy más de lo que tengo. Damos más de lo que tenemos. Por lo tanto, debemos tener todas estas cualidades, hermanos, y trabajarlas día a día. No es algo que va a venir así, hermanos. Es un trabajo día a día. La obra del Señor no acaba en nuestras vidas hasta cuando el Señor venga por nosotros. Hasta ese último día Dios trabaja en nuestro corazón, porque sabe nuestra condición. El versículo 8 ya habla que si todo lo anterior abunda en nosotros, lo que habíamos hablado, y esperamos que así sea, hermanos, que todas estas cosas abunden en nosotros, no vamos a estar ociosos y no vamos a estar sin frutos. Y esta palabra tiene el significado de inactivo y no vamos a ser inútiles. Por eso, como lo veíamos al comienzo, la negligencia, mis hermanos, deja escapar todo lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver algunas características de los negligentes. Y esperamos que no haya ninguno acá. Proverbios 6, versículo 6. Ya nuestro pastor también en el principio del ahorro nos hablaba en este versículo. Y es impresionante cómo Dios, a través de la naturaleza, nos puede enseñar. Dice Proverbios 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La Nueva Traducción Viviente es la que nos dio nuestro pastor esa semana número 6. Dice, tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que les haga trabajar, se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza saltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. La pereza, la flojera, eso es, hermano, negligencia. La pereza y la flojera. La pereza es un espíritu de desorden. Yo sé que algunos aquí se quedan dormidos, pero es por el calor, sabemos, por el trabajo. Llegan cansados el día domingo. El perezoso es una persona que rehúye a un trabajo dedicado. Es contrario a la disciplina, el perezoso. Le gusta la comodidad. No quiere esforzarse. Y aquí vemos en este versículo, en los versículos, que una de las características, ¿sabe cuál es? Estar acostadito ahí. Ahí acostadito, con la almohadita esa, que tanto le gusta. Que incluso le hace cariñito en la cabeza. Y ahí está. Características del perezoso. El perezoso estará destinado a la pobreza y a la necesidad. Y esto no tan solo es en la parte económica, sino que en todas las áreas de nuestra vida. Sobre todo, y lo más importante, una pobreza espiritual, en donde la pereza y la flojera son parte de muchas vidas cristianas. ¿Y eso sabe qué hace?
que seamos mediocres, que seamos ignorantes. El Señor nos anima. No es para decirle ignorante, mediocre. No, es para animarnos, hermanos, a buscar del Señor, a sacarnos esa pereza, levantarnos espiritualmente, ¿cierto? Levantarnos. El Señor nos ayude. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Gracias, hermano. Dice, segunda Tesalonicenses 3, del versículo 6 al 15. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. No es una sugerencia, hermanos. Es una orden. Estar sujeto a Dios. Entonces que apartemos de estos que andan desordenadamente, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. El 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, ni entrometiéndose, sino que entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Yo leyendo estos versículos me encontré con una versión que me encantó y se las voy a leer, que es Palabra de Dios para todo. En esta versión dice: hermanos, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, les ordenamos que se alejen de todo creyente que se niegue a trabajar, porque los que se niegan a trabajar no están siguiendo las enseñanzas que les dimos. Ustedes bien saben que deben seguir nuestro ejemplo, que no fuimos perezosos cuando estuvimos con ustedes. Siempre pagamos la comida que nos dieron. Trabajamos mucho de día y noche para no ser una carga para nadie. Aunque teníamos el derecho de pedirles ayuda, siempre trabajamos para servirles de ejemplo. Cuando estuvimos con ustedes les dimos esta orden: el que no trabaje, que no coma. Hemos escuchado que algunos de ustedes no quieren trabajar y no se ocupan en nada. No se preocupan por trabajar, sino por estar pendiente de los demás. A esos les ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo que dejen de molestar a los demás y que se dediquen a trabajar para conseguir su comida y su sustento. Pero ustedes, hermanos, nunca se den por vencidos de hacer el bien. Si alguno no obedece lo que les decimos en esta carta, fíjense bien quién es y apártense. ¿Para qué? Para que le dé vergüenza. Pero no lo traten como a un enemigo. Más bien corríjanlo como a un hermano. Muchos piensan que el servir a Dios es no trabajar. Pero hermanos, es todo lo contrario. Servir a Dios es trabajar más, es dedicar mucho más tiempo de lo que tenemos para buscar una comunión con Dios. Ser dirigente es ser preocupado y buscar con esmero y sin afán, no tan solo en el área de finanzas, sino que en cada área de nuestra vida, sobre todo en lo espiritual. Es que voy a estar cansado mañana si estudio. Ya voy a andar con flojera.
Hermanos, tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para todo. No es que hoy día me toca ver la serie con mi familia. Y estamos en el capítulo tanto y no lo podemos perder porque si nos perdemos más días, perdemos el hilo. Por lo tanto, voy a ver la serie. Hermanos, busquemos más del Señor. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia, hermanos, que contrastan la diligencia con la negligencia. Y vamos a dejar que la palabra nos hable, hermano. Vamos a ver varios versículos, así que no sé si toma el apunte. Bueno, si es rápido, vamos juntos. Dice Romanos 12, 10 y 11. Romanos 12, 10 y 11. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor y sirviendo al Señor. No perezosos, sino diligentes. Efesios 5:15. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, tenemos que tener diligencia para andar como sabios. El necio, ¿qué quiere decir? Sin Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa diligencia que hablábamos, ¿cierto? Una diligencia hacia Dios. Proverbios 26, del 12 al 16. Proverbios 26, del 12 al 16. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que lo sepan aconsejar. Proverbios 12:24. Proverbios 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Proverbios 22:29. Proverbios 22:29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 21:25. ¿Cómo no habla el Señor? Proverbios 21:25. El deseo del perezoso le mata. ¿Por qué? Porque sus manos no quieren trabajar. Proverbios 24. Proverbios 24. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Proverbios 12:27. Proverbios 12:27. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En la Nueva Traducción Viviente este versículo dice: los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Y ya para ir terminando, mis hermanos,
Mis hermanos, nosotros cuando honramos a Dios, Dios añade a nuestra vida. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hijos, Dios añade a nuestra vida. Pero Dios nos advierte a través de esta palabra que hemos aprendido hoy a tener cuidado en estas tres cosas: la codicia, las deudas y la negligencia. Si confiesas y buscas de Dios, todo va a ser como Dios lo ha prometido. Todo. Dios, leíamos, nos dio muchas y grandes promesas. Si buscamos y confesamos a Dios, Él nos va a dar lo que nos ha prometido, hermanos. Ahora podemos entender, ¿cierto?, el versículo que leíamos al comienzo. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. Los de espíritu ferviente al servicio al Señor, probablemente, y no probablemente, así es, son ricos en fe y ricos en buenas obras. Sabiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. ¿Sabía eso, cierto? Todo, hermanos, todo. Su trabajo, en la casa, todo lo que hace, tiene que usted pensar que hay alguien que lo está mirando y hacerlo como para el Señor. No con miedo, ay, el Señor. No, hacerlo porque Dios ha hecho una obra. Ahora, como decía nuestro hermano también, nuestro hermano Carlos, hacerle un autoanálisis, ¿cierto? Examinar nuestra vida. ¿En qué hemos sido negligentes? Yo creo que si analizamos, hermanos, si analizamos nuestra vida, vamos a encontrarnos de que hemos sido negligentes. A lo mejor sí proveemos para nuestra familia, ¿cierto? Sí llevamos el sustento en nuestro hogar, pero hemos sido negligentes con nuestra esposa. Hemos sido negligentes en nuestro matrimonio. Hemos honrado a nuestros padres, a nuestras madres, como dice su palabra, pero hemos sido negligentes con nuestros hijos. Negligentes con nuestros hijos. Viene alguien a la familia, viene alguien ahí, le dice: ¿me puedo quedar? Ya, quédate. No, en la pieza de mi hijo, ya. Y ahí el hijo se tiene que ir para allá a dormir a cualquier lugar. Hacemos todo bien, hermanos, pero somos negligentes al no buscar a Dios y al buscarlo de todo corazón, hermanos. Y nos hemos afanado en las cosas de esta tierra. Si hacemos un autoanálisis, hermanos, vamos a encontrar que en muchas áreas de nuestra vida hemos sido negligentes. Pero el Señor nos anima a buscar más de Él. No debemos movernos de acuerdo a lo que sentimos ni a lo que estamos pasando. No debemos movernos de acuerdo a nuestros sentimientos, sino que debemos movernos de acuerdo a nuestras convicciones. Diligencia es tomar una determinación, ¿cierto? Decidimos hacer algo. Ya, yo decido, en este día, ya, hoy día decido buscar más de Dios. Dar un tiempo para el estudio, dar un tiempo para la oración. Determino hacer algo. Determino llevar unas finanzas sanas, ordenarme, porque las consecuencias de nuestras finanzas, que a lo mejor están malas, ha sido problema de nosotros. Que administremos todo lo que tenemos de acuerdo a la voluntad de Dios. El diligente hace todo lo que tiene que hacer, aunque no tenga deseos de hacerlo, hermanos. Es importante esto. Hace lo que tiene que hacer, aunque no tenga ganas de hacerlo. Somos diligentes en nuestro trabajo, ¿cierto? Sí, somos muy diligentes. Porque de lunes a viernes, llega el lunes en la mañana, ¿y quién dice? Sonó el despertador, vamos a trabajar. Cuesta, hermanos, cuesta. Pero nos levantamos igual. Nos duchamos, nos preparamos, nos peinamos, nos perfumamos y somos muy diligentes. Llegamos, saludamos y empezamos a trabajar y somos diligentes.
Aunque no lo queramos, somos diligentes. Somos diligentes para la entretención. Que toca el cine, ya nos toca, esta semana vamos al cine con la familia. Y somos diligentes, ya la cabrita se demora tanto, los popcorn, vamos para allá, y la función está a la hora, y llegamos media hora antes. Y ahí nos preparamos y estamos en la fila, esperando que abran, y estamos 15 minutos viendo propaganda en la sala. Pero somos diligentes. Que juega mi equipo. No, hay que llegar 2 horas antes para encontrar un buen lugar. En todo, hermanos, somos diligentes. Y en las cosas de Dios. Hoy día no voy al culto. ¿Por qué? No, es que el hermano tampoco vino. El hermano yo lo tenía así, ¿y cómo no vino? Yo tampoco vengo, por más. Que lo transmiten por Facebook ahora. No, lo voy a ver ahí en mi camita. El perezoso, ¿cierto? El negligente. Acostadito, viendo. Tenemos que ser diligentes para todo, hermanos. Sobre todo para las cosas de Dios. Como decíamos, aunque esta carne no quiera. Pero ¿sabe qué? Nuestra convicción y lo que hemos aprendido nos llevarán a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Todo lo que aprendimos hoy día. Un gran desafío. Le voy a invitar a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque a través de ella, Señor, tú nos corriges, nos muestras, Señor, que estás preocupado de nosotros, Señor, porque no hay padre, Señor, que no ame a su hijo que no lo corrija, sino que todo lo contrario. El padre que ama a su hijo lo corrige, le enseña, le indica lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y el consejo tuyo en esta mañana, Señor, ha sido claro para nuestra vida. Somos diligentes en muchas áreas, Señor, de nuestra vida. Pero a veces esa diligencia y esas áreas no tienen tanta importancia. Es más, son cosas vanas, perecederas. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en lo que tú nos has enseñado en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque vemos tu obra en nuestros corazones. Y sin duda, si hacemos tu palabra, Señor, nos traerá beneficios, Señor. Todo lo que tú has prometido, Señor, para nuestra vida, si lo hacemos, Señor, si lo hacemos, tú lo vas a cumplir, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque esta condición que tenemos no trae todas estas cualidades, Señor. No trae la virtud, no trae la paciencia, no trae el conocimiento. En esta hora tú nos has dicho que nosotros somos los responsables en añadir estas cosas. Tú nos has hecho responsable en esta mañana de añadir todas estas cualidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en todas estas áreas. Que no nos gane la pereza, Señor. Que no nos gane el cansancio. Que no nos gane la situación. Que no nos gane la entretención. Que no nos gane la aflicción. Que podamos vencer, Señor. Que podamos día a día, Señor, buscarte a ti. De acuerdo a nuestras acciones también mostramos, Señor, cuán grande es nuestra fe. De acuerdo a cómo amamos a nuestro prójimo, mostramos cuánto te amamos a ti. De acuerdo a cómo amamos a nuestros hermanos, demostramos cuánto te amamos. Señor, ayúdanos a amarnos. Que todas estas cualidades se puedan reflejar en nuestra vida. No podemos mostrar nuestra fe en forma visible, de acuerdo a nuestros ojos, pero sí de acuerdo a nuestras acciones, Señor, mostramos, Señor, nuestra fe. Ya tenemos fe en ti, Señor. Ahora ayúdanos a añadir todas estas cosas, que podamos ser diligentes, Señor. Sin duda, si tú has hecho una obra en los corazones de mis hermanos,
Sin duda hay algunos aquí que ya se han comprometido a entregar más tiempo a ti, a entregar más tiempo al estudio, a entregar más tiempo en la oración. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Que esta palabra pueda hacer, Señor, en nuestros corazones, que podamos buscarte más. Bendice a mis hermanos que no han podido venir, Señor, y a lo mejor están a través de Facebook, Señor, viendo esto, de la señal. Ayúdalos a ellos, Señor. Que esta palabra también haga vida en los corazones de mis hermanos. Te agradecemos todo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que hemos vivido el día de hoy, por estar en la cena, por cantarte a ti, por este consejo, Señor. Y te lo agradecemos todo a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ya, mis hermanos, vamos